Hemos venido trabajando todo este tiempo acerca de una serie que tiene por nombre Un llamado a la fe. Y hemos venido tratando muchos temas que tienen que ver con la fe que cada uno de nosotros, a la fe a que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y en cuanto a la gloria de Dios, en cuanto al poder de Dios, en cuanto a la fe que Dios nos da, en cuanto a la razón de la salvación, en cuanto al sacrificio de Cristo Jesús, teníamos muchos inconvenientes para comprender la realidad de lo que son realmente, valga la redundancia, el propósito de Dios para con nosotros. Y de eso se ha tratado esto. Hemos querido que podamos comprender de la mano de la Escritura, con el espíritu de la palabra, las razones de muchos por qué surgen en la vida de nosotros los cristianos. Lamentablemente, un movimiento que se levanta constantemente y que ataca a la iglesia es el tratar de humanizar o de llevar a un humanismo extremo la palabra del Señor. Toca humanizar la Biblia, toca humanizar cada principio de Dios, toca adaptarlo al ego del hombre, y esto no es el camino por el cual Dios nos ha querido a nosotros llevar. Hoy veremos el tema la gloria de Dios, y antes de hablar del tema como tal con la Escritura, yo quisiera hacerle como caer en cuenta o realizarles algunas preguntas, porque necesitamos nosotros entender realmente cuál es el rol que nosotros jugamos o cuál es el rol que nos pertenece a nosotros en esta vida que Dios nos ha permitido vivir. Y en nuestra clase del día miércoles anterior en la escuela bíblica nosotros podíamos compartir una pregunta que les hice allí, porque a veces se nos olvida quiénes somos realmente en medio de este mundo. Y yo le preguntaba a los estudiantes, a mis compañeros de estudio, les preguntaba si a nosotros nos prestaran una cabaña con su piscina, con sus habitaciones, con su comedor, con su parrilla del asado y toda esa cuestión, y nosotros estamos con nuestros hijos allí y estamos allí disfrutando de ese espacio, y hay seguridad, hay un portero, hay un personal de seguridad, hay un personal incluso de aseo y de atención para uno. Cuando nosotros estamos allí en un lugar como ese, disfrutando de los beneficios que tiene un lugar como ese, y de un momento a otro se abre el portón donde nosotros estamos y entra una camioneta, de la camioneta se baja alguien, le abre la puerta a otra persona, le hace bajar, le cierra la puerta. ¿Qué sería lo primero que usted se imaginaría que es esa persona que están atendiendo de esa manera? Lo primero que uno se imagina es que llegó el dueño, llegó el patrón, llegó el dueño de este lugar. Y si nuestros niños se están tirando del tobogán, o están neciando en la cocina, o están montados en una piedra, o están corriendo para acá, yo creo que como padres nosotros, al ver que todos los que trabajan allí van y de una u otra forma rinden cierta pleitesía, quiero decir que le atienden o le prestan determinada atención especial a ese que llegó, creo que nosotros primero supondríamos que es el dueño, y segundo, trataríamos de recoger aún a nuestros niños para tenerlos acá, que no cometan una imprudencia. Yo creo que usted haría eso. Pues yo lo haría. Alejandro por allá montado en una piedra, tirándose, jugando, haciendo cosas, montándose. Lo primero que yo haría sería tomar a mi nieto, agarrarlo en mi brazo y tenerlo allí. No vaya y cometa una imprudencia y el dueño de ese lugar luego nos corra por alguna acción de alguno de nosotros. Y si usted estaba bailando, brincando en un lugar, usted como que se trata de guardar cierta compostura. Yo me imagino que usted haría lo mismo, ¿no?
Creo que es la tendencia que tenemos, pero si no creo que alguien llegue de esa manera y que los que trabajan en ese lugar corren a atender a esa persona y lo saludan y todos le hacen cierta reverencia a esa persona, yo no creo que usted sea indiferente sabiendo que está en ese lugar prestado. Por lo menos usted se recoge, de pronto no sale a atenderlo como los otros, pero usted por lo menos se queda quieto para quién será este que llegó acá. Y yo me pregunto si nosotros somos capaces de hacer esto con cosas de la tierra y tener una actitud reverente de una u otra forma por cortesía, por educación, por otras cosas más, no yéndonos a un término bíblico o eclesiástico. ¿Por qué nosotros somos así con los seres humanos, pero a veces nos cuesta tanto ser reverentes con Dios? Muchas veces no somos reverentes con Dios. Estamos cantando para Dios y pareciera que estuviéramos en un funeral. Estamos adorando al Señor y nuestra actitud es, a veces, qué pesado este momento, quisiera que ya acabara. Esto de bailar, de pronto con el mismo pasecito todo el tiempo, ya yo no quiero esto. O cantar por cantar, o cuando este tipo de cosas ocurren, que ya nos hemos acostumbrado de alguna u otra forma a que respiramos, a que tenemos vida, a que Jesús sí un día pagó por nuestros pecados. Claro, sí, Él fue a la cruz y pagó por nosotros. No causan en nosotros el efecto que debería causar constantemente en nuestra vida el gozo, la alegría y la pasión por ser no solamente agradecidos con Dios, sino darle a Él la gloria y la honra. Entonces aquel que se bajó de la camioneta se acerca a la piscina donde estamos todos y dice, muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les parece el lugar? ¿Será que sus palabras son, está más o menos así como, chévere, les faltan algunas cositas acá? Yo no creo que usted haga eso. Yo creo que más de uno, o el más sanguíneo del grupo, seguramente diría, espectacular, esto es maravilloso. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en este lugar. Yo creo que esa sería la actitud de más de uno de nosotros. Dígame usted si estoy equivocado o no. Creo que mucho más si se acercara uno de los sirvientes de aquel lugar y nos dijera, les presento a don Juan. Él es el dueño de todo esto y de las 5 haciendas que están alrededor. ¡Wow! ¡Oh, don Juan, mucho gusto! Y se salen de la piscina y se secan las manos. Y si se pueden tomar una selfie con don Juan, vienen y se toman su fotografía porque es una persona importante. No así con Dios. Cuando don Juan vive en la tierra que Dios creó. Y que don Juan tiene vida porque Dios le place. Y que don Juan tiene lo que tiene porque el Señor se lo entregó. Y que don Juan tendrá eso bajo su custodia hasta que Dios diga. Y tenemos una mala actitud muchas veces. Caiga el guante. ¿Lo dijo por mí? Pues sí, lo digo por ti. Cuando llegas tarde a la congregación. Difícilmente llegues tarde al trabajo. Difícil porque sabes que vas a tener inconvenientes. Difícilmente irás tarde a una cita médica porque sabes que si llegas 10 minutos después o incluso 5 minutos después, vas y pierdes tu cita. Difícilmente si el alcalde o el gobernador o el presidente de la república te cita, llegarás tarde. Difícilmente lo harás. Tratarás de escoger tu mejor ropa, tratarás de acicalarte lo mejor posible, tratarás de estar y quizás hasta le preguntarás cómo me veo a la gente que está cerca y que es de tu confianza. ¿Me veo bien? Sí, estás bien. ¿No se me ha corrido el maquillaje? No, lo tienes bien. Las cejas ahí las tienes aún, las pestañas están pegadas, las uñas están completas. Los hombres, se me arrugó la camisa, se me arrugó el traje. No. Vivimos muchas veces
esta como forma como una forma de vivir muy, muy monótona con respecto al Señor. Y Dios nos ha dado la vida. Dios merece la gloria y la honra. El tema hoy se llama la gloria de Dios, pero no voy a hablar de aquella Shekinah, y de hecho ayer en clases tenemos otro grupo de estudio los sábados a las 4:30 de la tarde con nuestro profe Memo desde España, y cuando él empieza a hablar de esto, hemos tenido la fortuna pues de coincidir en que pareciera que nuestros temas parecieran que estuvieran de una u otra manera enlazados, y él empezó a hablar ayer del tema y dije, bueno, Dios es bueno. Y el día miércoles que estábamos estudiando también en el libro Conociendo al Dios Vivo, que es nuestro texto base para nuestras clases del pastor Paul Washer, también atinamos a ir al tema la gloria de Dios, y mientras trabajábamos el tema y estudiábamos y realizamos los cuestionarios que tiene nuestro libro de estudio, podíamos, yo les decía a los muchachos, se me está adelantando el pastor en el libro al tema de nuestro domingo. Y creo que para mí fue un llamar de atención que en, 4 oportunidades, 5 oportunidades, he tenido que chocarme con el tema la gloria de Dios para cuestionar mi vida si realmente le estoy dando la gloria a Dios. No la gloria de Dios como la Shekinah, como la nube que se posó, como la manifestación de Dios allí, visible o audible, o cuando llegó a aquel lugar que estaban los músicos tocando y la nube cubrió todo el lugar. No estoy hablando de ese tipo de gloria, o la que vio Moisés cuando pasó y colocó a Moisés detrás de la peña, una peña que no creo que sea, la peña era la peña porque el que pasaba era Dios, muy gigante, muy grande, y que se raja esa piedra y él puede ver las espaldas porque la gloria de Dios descendió y pasó por un lado de Moisés. No estoy hablando de esa presencia, para tener claridad en cuanto al término hablar acerca de la gloria de Dios. Estoy hablando de dar la gloria al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Sí estamos de acuerdo, porque hay 2 términos que podríamos usar, por lo menos en este caso quiero mencionar solamente 2. La gloria de Dios también podríamos referirnos a la misma presencia de Dios en los cielos, donde en este momento nosotros no tenemos entrada aún literal, mientras hasta que se cumpla el propósito de Dios y los tiempos para que podamos entrar allá a la gloria de Dios, también como un lugar, nos referimos como si fuera entre comillas un lugar como geográfico, ¿verdad? No, tal persona no está ahora en la gloria de Dios para decir que murió. No estoy hablando de eso, estoy hablando de dar la gloria al Dios Todopoderoso, que merece esa gloria, ese honor, esa reverencia, y que las manifestaciones de amor que podamos tener con Dios manifiestan gloria a ese Dios Todopoderoso. Para poder tocar este tema me toca devolverme un poco a lo que habíamos visto en cuanto a la razón por la cual Dios toma la decisión de salvar a una humanidad pecadora. Y para ello vamos a leer nuevamente Ezequiel 36, versos 22 al 28. Aquí este tema ha desarmado muchos conceptos personales, muchos conceptos imaginarios acerca del por qué el hombre tiene la tendencia de creer que él es el centro del universo y que él merece ser de una u otra forma exaltado juntamente con Dios. No. Así que veamos Ezequiel 36, 22 al 28. Miren lo que dice la Escritura. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿Quién está hablando ahí? Vamos a colocar en contexto esto. ¿Quién habla ahí? Habla Dios. ¿A quién le dice? A Ezequiel, profeta de Dios. Para que le diga a quién. A Israel, a la casa de Israel. ¿Qué le dice a la casa de Israel? Por tanto, dice,
Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. 2 puntos. ¿Qué dijo el Señor? Lo que viene a continuación. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Mire, esta escritura rompe de principio a fin la raíz del egocentrismo del hombre, de creer que vale más de lo que esta persona muchas veces se imagina. Por supuesto que hay patologías psicológicas en los que hay hombres, mujeres, incluso niños que consideran que sus vidas tristes, amargadas, no valen nada y hasta llegan hasta quitarse la vida. No estoy hablando de una enfermedad psicológica o una depresión profunda. Estoy hablando que cuando el hombre de una u otra forma se siente en condiciones normales o está en condiciones normales, el hombre tiene la tendencia a ser ególatra. ¿Qué quiere decir eso? Que adora su propio yo, que adora su propio ego. ¿Has escuchado a alguien diciendo, es que yo eso no se lo permito a nadie, nadie puede pasar sobre mí? Es que mis derechos están por encima. Mira, cuando hablamos de derechos y vamos a la Escritura, sencillamente mejor dejemos así. Porque incluso el Señor nos dice, si alguien te pide que le cargues la carga una milla, llévale 2. Si te van a quitar a la brava algo, dale lo otro que tienes también. Si te pegan de un lado, pon el otro lado. O sea, si vamos a hablar en términos de derechos, en cuanto al ego del hombre, y vamos a la Escritura, hermanos, nosotros salimos perdiendo. Pero el humanismo hoy en día, las doctrinas filosóficas y las doctrinas sociales de hoy llevan al hombre, cuando digo el hombre digo a la especie humana, hombres, mujeres, niños, todos. Y de hecho, voy a utilizar un término que repugno realmente. Todos y todes, porque así lo quieren enseñar hoy, de inclusión, de un manejo, que una fragilidad, porque el hombre no puede ser mancillado, el hombre no puede ser ultrajado, el hombre no puede ser de una u otra manera rebajado, el hombre es el centro de la humanidad, del mundo, del universo, el hombre no puede ser confrontado porque está dañando sus derechos. Cuando vamos a la Escritura nos habla acerca de quiénes somos nosotros. Y si empezamos a hablar, comencemos por el pecado, de acuerdo a la doctrina del Señor. La doctrina del pecado dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Que santo ni bueno no hay ni uno. Entonces, si nosotros empezamos a mirar el ego o el yo del hombre con la Escritura, tenemos que hacer un paralelo con el mismo Cristo Jesús.
Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué las doctrinas de hoy, el humanismo y toda esta historia, repudia tanto la Escritura? ¿Por qué? Porque ubica al hombre en el lugar que Dios lo colocó. Pero no así. El humanismo hoy quiere ubicar a Dios donde Él quiere, donde a Él le conviene que esté Dios. No. Y es que yo no te digo que no tengas fe, pero ubica a Dios en el lugar que Dios va, en segundo plano. Por eso usted, perdónenme que se lo diga, le cuesta tanto ser reverente a Dios. Yo quisiera que usted levantara la mano si usted considera, entre los que estamos aquí, no se preocupe que los que nos están viendo por la transmisión no se van a dar cuenta. Pero, ¿cuántos de los que están aquí son suficientemente reverentes con Dios? Levante su mano. Suficientemente reverente con Dios. Creo que ninguno. Creo que ninguno de nosotros es suficientemente reverente con Dios. Porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Y muchas veces nosotros nos disponemos más bien es a mostrar lo que Dios es capaz de hacer a través de nuestras vidas, pero ni siquiera para que el nombre de Él sea glorificado, sino para ser nosotros actores principales. Vea, la Biblia no tiene un actor principal o un personaje, valga la redundancia, personaje principal o un, ¿cómo es que le llaman? O un protagonista o personaje principal si no es Dios. Es Dios, hermano. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros esto? ¿Cuánto nos cuesta? Y muchos van a tener inconvenientes en darle el lugar que la Escritura le da a Dios, pero quieren tener la Escritura para ellos autoubicarse. Hermanos, la oración que nosotros hacemos, gloria al Señor, es necesaria. Pero la oración que Dios escucha es ¿cuál? Todas. Pero la que Dios responde es conforme a su soberana voluntad. Conforme a su soberana voluntad. Así que no es mi oración, ni la tuya, ni la del uno, ni la del otro. Debemos orar cada cuánto. Dice, siempre, sin cesar. Todo el tiempo presentando a nuestro Dios nuestros ruegos y súplicas. Pero entender que las oraciones que se nos van a responder son las que son conformes al propósito y a la voluntad de nuestro Dios. Pero hoy no se enseña de esta forma. Hoy se enseña es que tú tienes que orar con fe, porque con esa fe que tú tienes vas a doblarle el brazo a Dios para obligar a Dios a que haga lo que tú quieres. Y si acaso se te ocurre un ayuno, métele un ayuno para que Dios tenga menos argumentos de decirte que no. O una ofrenda en dinero, tú paga tu milagro, ven, pon por aquí, pon tu dinero en el altar. Aquí no hay altar. Para que hubiera un altar tendríamos que tener una víctima. Dígame quién es la víctima. El altar requiere una víctima. Pero la víctima que hay, o que hubo en la iglesia, o que hay en la iglesia, esa víctima fue resucitada para la gloria de Dios Padre. Y hoy está a la diestra de Dios, y como es Dios, también ocupa la inmensidad del universo conocido y desconocido por su omnipresencia. O sea, que puede estar en cualquier lugar. Entonces nosotros tenemos que considerar el amor inmerecido de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos ha salvado a nosotros? Es que yo me porto bien, pastor. Es que yo le soy fiel a mi esposa. Es que yo atiendo a mis niños como ninguna madre. Soy una madre excelente. Por eso Dios me ha salvado. No, es que yo llego puntual a la congregación cada domingo, llego, ayudo a barrer, ayudo a hacer las cosas. No. La razón por la que Dios te ha salvado es porque hay un amor inmerecido sobre nosotros. El amor es real. Y el inmerecimiento también es real. ¿Y qué quiere decir esto? Dicho en otras palabras, que nosotros no merecíamos que ese amor de Dios fuera derramado sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay otra forma de nosotros ver esto. Pero claro, ¿cómo no se va a ofender
bueno, no creo que sea hermano, pero el que nos visita o la persona que nos escucha, ¿cómo no se va a ofender si su ego está siendo golpeado? O sea, te estamos diciendo aquí en este momento, en este lugar y a través de esta transmisión, que tú pasas a un segundo plano y el primer plano lo tiene Dios. Pero eso te ofende. Eso te ofende. Pero el que conoce al Señor y que ha caminado con Dios, esto le halaga. ¿Sabe por qué? Porque si realmente no había méritos en nosotros para poder ser salvos, el amor de Dios nos ha alcanzado para salvación. El perdón de Dios nos ha alcanzado para salvación. La sanidad de Dios nos ha alcanzado para salvación. La paz de Dios nos ha alcanzado para salvación. Su benevolencia nos ha alcanzado para bendición. Y deberíamos estar contentos, felices. El término, entiéndase bien, orgulloso. O sea, diciendo, el Dios que yo tengo es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque aunque no lo merecíamos, el Dios Todopoderoso se ha complacido Él, no nos ha complacido a nosotros, Él se ha complacido en derramar su amor inmerecido sobre nosotros. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Ahora vamos con los casados y las casadas. Si yo le preguntara a usted, ¿será que tú mereces que la pareja que tienes te ame de manera incondicional? Que tú te sientes con la suficiente fuerza y ¿cómo podríamos decir? Autoridad, ¿cómo? Mérito para decirle, mira, es que tú que te has casado conmigo, tú tienes que amarme a mí. O sea, tu obligación, tu compromiso, o sea, lo único que yo merezco de ti es que tú me ames. Mira, ¿tú te sientes con esa autoridad para exigir el amor de esa forma? Por aquí hay una recién casada. ¿Qué dice? No. Y la pregunta es, ¿por qué no? Sencillamente porque sabemos y somos conscientes que también hemos tenido momentos y actitudes que nos llevan a nosotros ¿a qué? A que en vez que hacer que la persona que está a nuestro lado nos ame, les hemos dado también motivos, no para que nos ame, sino para que nos odie con licencia para matar. Hermano, dígame si sí o si no. Estamos hablando de su ego y de mi ego. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me puede hacer esto? No hablemos solo de infidelidad porque pareciera que fuera lo único con lo que se ofende en un matrimonio. Mire, hay parejas que nunca se son infieles mutuamente, pero se ofenden peor que si se fueran con otra persona. No estoy justificando la infidelidad para nada. Una monarquía que difiere si es rey o es reina para decir si es patriarcado o matriarcado. Algunos hombres tienen que decir, es que en mi casa se hace lo que yo obedezca, porque sus esposas son terribles. Y la autoridad del hombre queda relegada por allá. No tiene la honra, no tiene el respeto, no tiene la admiración que demanda la palabra de Dios para un matrimonio. Pero es que yo no merezco. Yo lo que merezco de ti es solamente amor, comprensión, regalos. Hasta el día del niño que fue ayer debería recibir regalos porque yo soy tu bebita, tu bebecita o tu bebecito. El día del amor y la amistad no le dé algo a alguien, o el día de los enamorados. Yo merezco que tú te desvivas por mí. ¿Usted tiene la autoridad para decir eso? Y yo creo que no. Ahora, si nos vamos a términos bíblicos, si nos vamos a ver el yo con respecto a la Escritura, entenderíamos que para glorificar el nombre del Señor, el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Lo dice de una forma tan diferente
Y ahora trae al verdadero protagonista de quien nos tiene que llevar a los hombres a amar a nuestras esposas. Es como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos esposos hay acá? Alzan la mano los que son esposos, que tienen una esposa. Gloria al Señor. Y te voy a decir una cosa que no te va a gustar. ¿Cuántas veces la iglesia le ha fallado a ese Señor Cristo Jesús? Muchas veces. Y a pesar de eso, Cristo le ama. Así que, si a nosotros nos toca amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, tenemos que aprender a dejar pasar. Obviamente esto no es licencia para adulterar, licencia para hacer las cosas mal, licencia o para autojustificarse. No es que como tú me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia y la iglesia ha sido infiel por décadas, por centurias, por años, entonces ahora yo voy a hacer lo que quiero, porque es que tú me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Es más, deberían crucificarte pronto para ver si resucitas. No es por ahí. Porque la esposa, ¿qué dice la Escritura acerca del esposo? Respete a su marido. Cualquier falla en el respeto, hermano, mire, es que pareciera que fuera solamente una, no es que yo lo respeto a él, pero lo que yo no hago es aguantarle gritería y nada de eso. Ahí sí lo mando a callar enseguida. Eso es falta de respeto. No es que yo lo respeto a él, pero es que a mí me gusta otro tipo y por eso salgo con otro tipo. Infidelidad, eso es falta de respeto. Mire, esa palabra respeto tiene, creo que más que el compromiso que tiene el hombre. Porque la obliga a la mujer a no alzarle la voz, a no quitarle autoridad, a darle un lugar, a ayudarlo, ser la ayuda idónea. ¿Qué quiere decir qué? Adecuada, no ideal. Es que mi pareja ideal, la pareja ideal está en la mente, no al lado tuyo, no duerme contigo. Porque un ideal es una imagen mental. Entonces tú y yo tenemos que comprender que el Señor, a pesar de nuestras fallas y nuestras culpas, ha depositado sobre nosotros su amor y su misericordia. Y por eso Él merece la gloria por parte de su iglesia. Hermano, este tema no le interesa al que no quiere exaltar el nombre del Señor, no le importa. Aquel que no tiene a Dios como primero, o sea, ¿cómo va a darle gloria a algo? ¿Cómo va a aplaudir algo que ni siquiera le interesa? Este es un tema para los que son iglesia del Señor. Eso no es un tema para un incrédulo. ¿Qué le importa a un incrédulo lo que dice la palabra de Dios? Dígame usted. ¿Qué le interesa honrar a Dios? No le importa, no le interesa. Y por ahí hay una gran diferencia. Y encontramos una gran diferencia entre el que le ha dado la espalda a Dios y el que de una u otra forma reconoce su maldad, su pecado, se arrepiente y que tiene la fe puesta en Cristo Jesús y considera que la palabra de Dios es verdad. Hermano, si usted está luchando con esto, pídale a Dios que le dé a usted la iluminación correcta y el entendimiento cada día de su vida para conocer a Dios y vivir con respeto a Dios de la forma en que Él habla en su palabra. Y solamente así tú empezarás a colocar las prioridades en su lugar. Pero ¿sabe? Hay gente que no quiere organizar su casa, que no quiere organizar sus prioridades, que no quiere organizar sus ideas, que no le quiere dar valor a lo que hay que darle valor, pero requiere que Dios le haga milagros continuamente en dinero, en especies, en carros, en casa, que le sane la enfermedad, que le dé esto, que le dé un empleo, que le dé cuanta cosa, pero Dios ocupa el lugar que Él le da y no Él el lugar que Dios le dio a esa persona. Mira, ¿sabes qué pasa si tú no le das la gloria a Dios? No pasa nada. Eso no cambia a Dios. Eso, aunque Él obviamente como persona ¿cómo podríamos decir? Le afecte, le entristece, no va a cambiar la sustancia de la persona de Dios. Mira,
Dios no necesita tu gloria para poder existir. No la necesita. Si es por eso, tiene legiones de ángeles que le adoran día y noche. Mira, no estés creyendo que no hay quien, o sea, que hoy Dios no tiene quien le adore. Más bien tú y yo deberíamos sentirnos privilegiados de poder entrar a ese ejército de hombres, mujeres, ángeles, arcángeles, querubines, que pueden decir: la gloria sea dada al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y del universo y de todo cuanto existe, conocido y no conocido. Sea Él santo, 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 glorificado por los siglos. Amén. El privilegio es tuyo. Oh, mira, está Steven con nosotros, adorándonos allá. ¿Qué privilegio tengo yo de que Steven me adore? No, no funciona así. Steven, ¿qué privilegio tienes de tú abrir tu vida y tu corazón para decir al Dios creador del cielo y de la tierra: gloria sea a tu nombre? Gloria sea a tu nombre. Ahora miramos, en síntesis, Dios salva a las personas por su nombre, según su beneplácito. Y entonces nosotros tenemos que entender, porque a una persona que no le interesa esta predicación, este mensaje, le puede parecer ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque lo baja de un pedestal. Mira, y es que nosotros hacemos esto con nuestros niños desde que nacen. Y te vas a dar cuenta por qué. ¿Cómo le decimos al baby de la casa? Llegó el príncipe, llegó el rey de la casa, llegó el consentido de no sé qué, el chichichichi. Espectacular, ¿no? Uy, tú eres el niño más lindo que puede existir en toda la faz de la tierra. ¿Decimos o no decimos? Pero si es cierto que en el crecimiento de nuestros hijos y del ser humano se requiere cierto grado de elogio, también se requiere cierto grado de frustración. Y se requiere mucho grado de ubicación con respecto a Dios. Por eso cuando ya crecen un poquito más, entonces nos toca decir: ¿sabe una cosa? En esta casa, después de Dios mando yo. En esta casa primero son los principios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él se creyó toda la vida que es el príncipe de la casa, que es el rey en medio de toda la familia y que no hay nada ni nadie que se le pueda resistir a Él. Que lo que el bebé diga, eso es. Y yo estoy estrenando nietos. Y por ahí dicen que los abuelos están para consentir y los padres para criar. Pues yo con todo gusto. Pero cuando esté preparado para una conversación seria entre abuelo y nieto, tendré que explicarle a él cuál es su lugar con respecto a Dios. Aun si sus padres, que son mis hijos, no se lo hubieran enseñado. O si ya se lo enseñaron y tengo la oportunidad, se lo vuelvo a enseñar. Para que sepa quién es Él en la familia, en la sociedad, en la ciudadanía, en el país. Y que sepa quién es Él con respecto a Dios en el universo. ¿Sabe por qué? Porque a todos, bueno, a la mayoría, en algunos hogares, nos dijeron que éramos los príncipes de la casa. Claro que hay uno que otro ahí frustrado. No, la princesa o la reina de la casa era mi hermana, o era mi hermano, o era no sé qué. Tú no te acuerdas cuando te decían que era a ti. Tus padres hicieron tantas cosas por ti como por los otros. Y muchas veces los padres nos terminan a nosotros criando bajo unos preceptos y unos fundamentos y unos principios que no fueron la palabra de Dios. Por eso no nos sentimos nosotros de una u otra forma alentados por nuestros padres, porque el principio de Dios no existió.
Ahora, ¿quién está llamado a que a partir de ahora ese principio cambie o esos principios se han enseñado? Tú y yo somos llamados para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones sepan quiénes son con respecto al mundo, quiénes son con respecto a la sociedad, quiénes son con respecto a su ciudad y quiénes son con respecto a Dios. Y que Dios merece toda la gloria, la exaltación y la honra por los siglos de los siglos. Y en esta porción de la Escritura que leímos, 2 veces dice el Señor que Dios no salva a Israel porque tenga algún tipo de virtud o de una causa que lo motive. Por el contrario, hermano, usted y yo hemos todo el tiempo ofendido a Dios. Todo el tiempo hemos violado su ley, hemos violado sus mandatos, hemos violado sus principios, hemos violado sus preceptos y hemos tendido a vivir como nosotros queremos. Hermano, dígame si es o no es verdad. De hecho, recuerdo que cuando tenía por ahí 23 años, a una persona mayor que estudiaba conmigo en la universidad, yo le dije, mira, empecé a predicarle, he conocido al Señor y de ahora en adelante me voy a dedicar a servirle a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que pueda. ¿Sabes qué me dijo aquella persona? Te perdimos. Y ya estoy completamente segura, era una mujer mayor, esposa de un médico amigo, me dijo, te perdimos. Ya vas a dejar de ser alegre, ya vas a dejar de vivir, a compartir con nosotros. Ahora te van a obligar a ciertas cosas, ya no vas a disfrutar de la vida. Tú estás joven, muy joven para ponerte en esas cosas. ¿Ves? Como si yo estuviera diciéndole me voy a meter a mafioso o a narcotraficante o voy a llevar droga al país del norte. Yo no sé qué sentía ella que yo le estaba diciendo. Le faltó fue llorar. Hoy tristemente ella disfruta de una soltería por un abandono de hogar y enfermedad. Ahora, ¿por qué? Porque sino porque vivió su vida bajo otro tipo de principios. Ahora, los que creemos en el Señor y vivimos bajo los principios de Dios o pretendemos o nos esforzamos por vivir bajo los principios de Dios, no nos vamos a enfermar, no vamos a vivir circunstancias, no vamos a vivir diferencias o situaciones tristes o aflicciones en nuestra vida. Sí vamos a vivirlas. No somos exentos de vivir de esta manera. Pero hermano, una cosa es que tú los causes y otra cosa es que sea aprobada tu fe y que te mantengas fiel hasta los últimos días de tu vida para con Dios. Por eso cuando he tenido la oportunidad de aconsejar parejas que me dicen, es que ya yo no confío en esa persona. Yo puedo volver con esa persona, pero es que ya yo no confío en esa persona. Entonces yo voy a estar ahí todo el tiempo mal. Y le digo, hermano o hermana, entregue todo. Porque si algo malo pasa, tú vas a tener tu propia satisfacción y darle la gloria a Dios de que tú entregaste todo. Juega no se malentienda, juega este rol de esposo o de esposa como si quisieras ganar. Si te reservas vas a perder, vas a tener algo que dar después que se acaba. Pero si lo entregas todo, así te engañen, te mientan o te vuelvan a fallar, la culpa no será tuya porque tú lo diste todo. Y así para con Dios. Hombres como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que si no se postran ante la estatua que el rey había hecho, entonces serán echados al horno de fuego. Y se pararon en la raya y dijeron, no nos arrodillamos, solamente al Señor vamos a adorar. Que tu Dios te libre, que nos libre, y si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar, a un solo Dios servimos. Es el tipo de fe que de una u otra manera le da la gloria al Señor. Un cáncer, una separación, una enfermedad, una escasez, un tiempo difícil, no importa, pero sigo adorando y dándole la gloria al Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo también da una indicación en cuanto a esto.
a lo que hizo el pueblo de Israel. En Romanos capítulo 2, verso 24 dice lo siguiente. ¿Qué hizo el pueblo del Señor? Romanos capítulo 2, verso 24. ¿Qué hizo? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Él lo recordó. Así que Dios no encontró una sola razón para salvar a la humanidad, tampoco al pueblo de Israel. No encontró una. Hermano, desde Abraham, antes de que fueran llamados hebreos, porque el primer hebreo fue Abraham, a él fue que llamaron por primera vez hebreo. Y la palabra hebreo significa el que cruza ríos. Por eso Abraham fue llamado hebreo. El pueblo hebreo es hebreo por Abraham, que fue su primer ciudadano, por decirlo de alguna manera. Y él le llamaron hebreo porque es que la palabra hebreo significa una persona que se la pasaba cruzando ríos. ¿Cómo no se la va a pasar cruzando ríos si venía de por allá, lejos? Caminó, cruzó ríos, no le importó otro río y otra vez iba para adelante, tenía dificultades en el camino y seguía adelante creyendo en el Dios de la gloria y al Dios que le daba la gloria. Y encontramos a un Abraham que a pesar de todas las circunstancias siempre le dio la gloria al Señor. Pero ¿saben una cosa? Abraham en más de una ocasión le falló al Señor, él mismo. O sea, él de una u otra forma, con la persona que se fundó esa nación, le falló a Dios. Y esa persona muchas veces intercedió también para que no acabara con pueblos. Y dice, Señor, si hubieran 50 justos, no hubo 50, no hubo 40, no hubo 30. ¿Sabe cuántos hubo? Ninguno. Por un solo justo, Señor. Si hubiera uno, no la destruyo. Anda a ver por tu sobrino, sácalo de allá porque voy a acabar con esa tierra. Acabó con todo. En los tiempos de Noé, antes de que fueran llamados hebreos, ¿por qué acabó con todo lo que había creado Dios en la parte humana y los animales que estaban sobre la tierra que no eran acuáticos? ¿Por qué? Todo se había corrompido. El hombre, desde su nacimiento, tiende al mal. Entonces Dios no encuentra una sola razón para salvarnos a nosotros y a Israel tampoco. Ahora, por supuesto que esto parece ser una noticia desalentadora, ¿sí o no? Es que no hay una razón. En nosotros no la hay, pero sí la hay en Dios. Y es su amor inmerecido sobre nosotros. Estas cosas pueden decirse, imagínense, de la nación escogida por Dios, ahora cuánto más por nosotros que somos injertados en el árbol. Una nación corrupta, una nación pagana, metida en el árbol de la vid que Dios mantiene. Nos dio vida. Nos arrancó de un árbol silvestre y nos metió en un árbol para la santificación. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo. Y algo que no entendió el pueblo judío es que su jactancia estaba siendo eliminada. Es que nosotros somos el pueblo de Dios escogido. Sí, somos escogidos, pero ¿por qué? Porque Dios quiso. Por amor. ¿Qué mérito tendría yo si yo le dijera, en la última competencia que hice llegué de primero? Soy runner, algunos de ustedes lo saben. Aquí está mi querido amigo también, compañero de ruta. Déjame decirte que la última carrera que corrí, quedé de primero. Un buen deportista podría hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo? Lo hice en 1 hora 18. ¿Cuánta distancia? 10 kilómetros. Maravilloso. Pero ¿sabe cuántos competidores había? Solo uno, yo. ¿Qué mérito tengo? Corrí yo. No tengo un mérito.
¿Qué mérito hay en nosotros para decir que Dios nos ha salvado? Dígame usted cuál. No tengo un mérito. Por eso, nosotros, que hemos sido salvados por el amor de Dios inmerecido, debemos dar gloria, honra y alabanza a su nombre. Gloria, honra y alabanza a su nombre. Él dijo, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi nombre. Lo dijo en Ezequiel 36, 22 al 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Miren, no había algo bueno en ese pueblo para decir que había algo que éste hubiera hecho bien. No lo hay. No lo hay. Dios determinó salvar un pueblo entre muchas naciones. ¿Sabe para qué? Para que este pueblo le diera la gloria y la exaltación a su nombre. Yo me pregunto, ¿tú entiendes esto? Para ver, alce la mano los que entienden. Si tú no lo entiendes, necesitas venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué fue lo que viste en mí? Y que Él mismo te revele y te diga, ¿sabes qué vi? Nada. Con amor eterno te he amado. Pero no porque hubiera algo bueno en ti, sino porque el bueno soy yo. Dirá el Señor, o ha dicho el Señor. Entonces, lo vimos en Jeremías 33, del 8 al 9, también lo repite. Jeremías 33, 8 al 9 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria. O sea, Él los perdona para algo. ¿Para qué perdona al Señor? Dígamelo usted. Para que su pueblo le dé la gloria al Dios Todopoderoso, que sin merecer nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha reconstruido, nos ha redimido, nos ha perdonado. Y dice, y me será a mi nombre por gozo, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. O sea, entiende que cuando Dios te hace un bien, no tiene que ver contigo. Te lo hace a ti, pero no tiene que ver contigo. Tiene que ver con Él. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros aceptar esta gran verdad? Nos cuesta aceptar esto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un ego, un yo muy inflado. Y queremos encontrar suficientes argumentos o méritos para poder decir, es que Dios, no, que imagínate, Dios no podía perderse de tener esta belleza en los cielos. ¿Cómo no? Por mí tenía que morir. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas el cielo sin mí? Oh, Señor, tú no te puedes imaginar el cielo sin mí. Vaya blasfemia. Vaya blasfemia. ¿Qué mérito tengo, hermano? Yo quien les predica. Ninguno. No tengo ningún mérito para ser tomado por Dios, perdonado mis pecados, lavada mi vida, mi ser por completo, mi alma, mi mente, mi espíritu, y ser tomado por Dios para ser colocado en su casa eterna. No tengo ninguno. Mire, cuando se dice, es que yo no sé si usted está creído o creída que usted no va a enfrentar un juicio porque usted viene a la iglesia. Todos compareceremos ante el trono de Dios, ante el juez justo. Mira, tú te puedes sentir tan cómodo, cómoda y creyendo
que cuando te vean a ti, no, ese es María José, no, que entre derecho. Adelante, adelante. No, a ella no hay necesidad de hacerle juicio. Juicio va. Juicio va. ¿A quién va a jugar el Señor? A los vivos y a los muertos. A todos. ¿Tú te imaginas en ese juicio? Estoy graficando una cosa que de pronto es hasta antibíblico. Espero guardar las proporciones. Pero no creo que haya alguien saltando. Échame el juicio. Vamos, Dios, échame el juicio, vamos. Dilo. Dilo. Eso no va a ocurrir. El más justo, verdaderamente justo, consciente de la santidad de Dios, en ese juicio, deberá tener su mano en su boca, callado, esperando que de la boca de ese juez justo salga el veredicto: salvo es. Con terror y con temblor. Ahí sí, con terror y con temblor. Esta frasecita que se volvió tan famosa en el argot evangélico. Con temor y temblor. Hermano, eso tiene que dar temor y temblor. Porque no es por nuestros méritos. Y así como la pareja no le puede decir a la otra pareja, el esposo a la esposa o la esposa al esposo: tú deberías sentirte honrado por amarme. Así nosotros no podríamos decirle esto a Dios. Pero sí podemos sentirnos agradecidos con Él y exaltar su nombre y su grandeza. Hermano, usted pensará que esta es una reunión antimotivacional. Y no lo es. Pero usted debe comprender, hermano, que el universo no gira en torno suyo ni mío. Que quien hace girar todas las cosas es un solo Dios poderoso. Y que por su gracia, que significa regalo que no merecemos, hemos sido amados y escogidos por Dios. Así que entender de qué se trata. Voy a leer textualmente del libro del pastor Paul Washer algunas notas de otros escritores que él menciona allí. El libro tiene por título El llamado al arrepentimiento, al evangelio y el arrepentimiento verdadero, del pastor Paul. Algunos teólogos dan algunas opiniones acerca de esto y quiero leer algunas notas literalmente. Hay un escritor y un teólogo de nombre Charles Hood que escribe lo siguiente: los hombres desde temprano, hace tiempo, se han esforzado en dar una respuesta satisfactoria a la pregunta: ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Con qué fin? Y Charles dice: el único método para determinar el asunto es apelando a la Escritura. Y ella enseña de manera explícita que la gloria de Dios, la manifestación de sus perfecciones, es el fin último de todas sus obras. Un escritor y un predicador, uno de mis preferidos, bastante antiguos, fue usado por Dios para el gran avivamiento, tiene por nombre Jonathan Edwards, escribió lo siguiente: así que vemos que el gran fin de las obras de Dios, el cual se expresa de diversas formas en la Escritura, es sin duda uno. Y este único fin es apropiada y cabalmente llamado la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, entender esto es crucial para la vida del cristiano. Ahora yo quiero terminar diciéndote una verdad maravillosa incluida en este poder de que todo debe hacerse para glorificar al nombre de Dios. Yo le hago esta pregunta: cuando Dios es glorificado, cuando su nombre es exaltado,
cuando la gente aplaude, cuando los hombres se postran, cuando encontramos una comunidad agradecida, ¿por qué lo hace? ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Cosas buenas o cosas malas? Dígame. Entonces, el gran tesoro en la gloria de Dios o en glorificar el nombre de Dios está de una u otra manera entretejido con que el nombre de Dios es glorificado en medio de una sociedad corrupta, con hombres que no tienen méritos, y que estos se alegran por su bondad y su misericordia. Entonces no sé si me he hecho entender, no sé si lo pudiera decir de una mejor manera. Cuando Dios es glorificado, es porque el actuar de Dios le ha convenido a los suyos. Oye, pero qué pesado es Dios, toca glorificarlo por todo. No lo has comprendido de la manera correcta. Cuando tú, pecador, como yo, pecador, glorificamos el nombre de Dios, viene antecedido de un bien maravilloso, particular o común para su iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí lo dije bien esta vez? ¿Sí lo he dicho claro? ¿Usted lo ha comprendido? No, pero es que ese Dios es jactancioso. ¿Cómo pretende que le demos glorificación por todo? Hermano, ¿pero por qué glorificamos a Dios? Porque ha sido bueno, porque ha manifestado su bondad, porque ha manifestado sus maravillas, porque se ha revelado a su iglesia, porque ha traído salvación, porque ha traído levantar del caído, porque ha restaurado al derribado, porque ha sanado al enfermo, porque ha sido glorificado su nombre, porque aunque los hombres fueran malos, el nombre de Dios se ha interpuesto entre el juzgamiento de los incrédulos para decir: el Dios que ellos adoran, aunque ellos han fallado, su amor es insondable y su manifestación es eterna. Por eso, la glorificación o el expresar nosotros como iglesia del Señor la gloria de Dios no debería ser una pesada carga, sino una gran satisfacción, porque Él se habrá manifestado a nosotros en un amor inmerecido, y su iglesia, los que le aman, los que comprenden y entienden su nombre, habrán experimentado de su bondad sobre su pueblo. La bondad de Dios sobre los suyos. Amén. Entonces, aquel que se incomoda, aquel que no le suena, aquel que no le parece, seguramente esta persona no podrá comprender la bondad de Dios porque no conoce a Dios, porque no experimenta de Dios, porque no recibe de Dios, sencillamente porque ha buscado la forma de entorpecer o de ocultar las maravillas de Dios. Amén. Así que entonces, si tú lo conoces, si tú has escuchado hoy su palabra y su mensaje, y si Él merece gloria y exaltación, la iglesia del Señor glorificará al nombre de Dios todos los días de su existencia. Y esto es hasta que Él venga. Y por eso yo le doy la gloria al Señor.